Pensaba que la vida ya me había dado suficientes golpes. Estaba seguro de que aquel viernes no podría empeorar, que lo más duro había quedado atrás. Pero la frase que se filtró por la puerta del salón fue como un balde de agua helada. En un segundo me di cuenta de que mi peor pesadilla se cocinaba en mi propia casa, en los labios de la persona a la que más amaba. Algo dentro de mí se rompió y supe que lo que escuchaba no tenía arreglo. El mundo se partía en dos y ni siquiera lo había visto venir. Tengo 32 años y soy contador en una empresa de logística en la Ciudad de México. Cuando era niño soñaba con ser futbolista, pero la vida me empujó a las oficinas, a las cifras interminables y a la responsabilidad de mantener un hogar. Mi padre murió en un accidente de coche cuando yo tenía 23 años. Mi madre ya había fallecido 10 años antes por un cáncer que nos cambió a él y a mí para siempre. Él me enseñó a respetar el trabajo, a ahorrar y a no derrochar el dinero. Gracias a eso, cuando heredé casi $2 millones en acciones y fondos de inversión, tenía claro que no debía tocar ese dinero a menos que fuera estrictamente necesario. Invertí con la ayuda de un corredor en Nueva York y mientras trabajaba y cobraba mi salario mensual, ese capital seguía creciendo lejos de mí. Hace 3 años me enamoré de Janice en una fiesta de amigos. Era distinta a todas las mujeres que había conocido. Morena clara, de ojos grandes y mirada viva, siempre lista para reír. Me hizo sentir vivo de nuevo después de la muerte de mi padre. Ella trabajaba en una boutique en Polanco cuando nos conocimos, pero una semana después de la boda dejó el trabajo. Dijo que quería dedicarse a nuestra casa, a construir una familia. Yo, ciego de amor, acepté. Pensé que tenerla a mi lado era suficiente. ¿Cómo podía negarle nada después de todo lo que habíamos pasado? Alquilamos una casa en Coyoacán mientras buscábamos comprar una más grande. Vendí mi antiguo departamento para dar el enganche, pero Janice nunca quedó satisfecha con las casas que veíamos. Siempre había un pero. La cocina era pequeña, el jardín no era como lo imaginaba o la zona no le gustaba. Habíamos visto al menos 10 propiedades y ninguna era perfecta. En la vida cotidiana me di cuenta de que Janice no quería levantar un dedo. Contratamos a una señora que venía 3 veces por semana a limpiar y lavar la ropa. Cuando no venía la señora, yo cocinaba o Janice pedía comida a domicilio. No me quejaba, creía que el amor era así, sacrificar pequeñas cosas para hacer feliz al otro. Además, nuestra intimidad era intensa. Ella siempre encontraba la forma de sorprenderme, de que olvidara mi estrés. Me decía mi amor como si fuera una niña chiquita mimada y yo le respondía con sonrisas. Pensaba que eso bastaba. Los últimos meses algo había cambiado. Me daba largas cuando me acercaba a besarla, que estaba cansada, que le dolía la cabeza, que tenía que terminar una serie. Yo me convencía de que era normal. Quizá está pasando por algo, pensaba, pero la distancia en la cama era más grande cada noche. Mi relación con Susana, la hermana de Janice, nunca fue buena. Desde el primer día me miró con desconfianza, como si yo fuera indigno de su familia. Ella es veterinaria y siempre habla con un tono de autoridad que incomoda. Cuando estábamos los tres, me corregía detalles insignificantes o hacía bromas sobre mi trabajo de godín. Más de una vez me mordí la lengua para no explotar. Supuse que con el tiempo se acostumbraría a mí. Jamás lo hizo. En las reuniones familiares no me dirigía la palabra, solo le hablaba a Janice como si yo no existiera. Yo prefería ignorarla y tomarme otra cerveza. No te preocupes, así es ella, todo le molesta, me decía Janice, minimizando el rechazo de su hermana. En algún lugar de mi mente esa actitud me dejaba un sabor amargo, pero no lo suficiente para hacerle caso. Aquel viernes maldito empezó mal en la oficina. El presidente de la empresa me mandó llamar para regañarme por un error en un reporte financiero que ni siquiera yo había hecho. Necesito que pongan atención, este tipo de errores nos pueden costar millones, dijo. Sus ojos duros me atravesaron como cuchillos. Yo asentí sin ganas de discutir. Salí de su oficina frustrado y con un nudo en el estómago. Las 8 horas siguientes se arrastraron como una condena. Solo quería llegar a casa, acostarme con Janice y olvidarlo todo, pero no contaba con que lo peor me esperaba ahí. Al llegar a la colonia me encontré con que la calle estaba repleta de coches. El hijo adolescente de la vecina había organizado una reunión con sus amigos y ocuparon todos los lugares. Tuve que estacionarme a 3 casas de la mía. Frente a mi puerta estaba el coche de Susana, bloqueando mi entrada. Me pregunté por qué diablos había venido. Caminé hacia la casa con una ligera molestia. Arrastré el bote de basura vacío que había quedado en la calle y lo llevé hasta la puerta trasera. Al entrar escuché música en la sala, reconocí la voz de Janice y la risa aguda de su hermana. Abrí el refrigerador y agarré una cerveza. Me encantaba ese primer sorbo al llegar, como si borrara las angustias del día. Antes de entrar a la sala me detuve al escuchar la voz de Janice diciendo algo que me erizó la piel. Dios, me cogió 3 veces hoy, se carcajeó. Por un segundo no entendí. Pensé que hablaba de mí, que quizá contaba alguna anécdota atrevida a su hermana. Pero su voz sonaba distinta, emocionada. Desde que Brian regresó el mes pasado no puedo tener suficiente de él, confesó. Se refería a su exnovio, el mismo que la había dejado cuando eran jóvenes y que se había ido a Monterrey a buscar trabajo.
Recordé cuando él reapareció hace un mes. Dijo que solo venía de visita. Lo saludé cordialmente sin sospechar nada. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Susana con un tono que no conocía. Brian quiere que me mude con él, respondió Janice. Así que voy a contratar a un abogado y pedir el divorcio. Aquí es un estado con sociedad conyugal, me va a tocar la mitad de todo. Escuché esa frase como si me estuvieran hundiendo en agua fría. Todo se volvió silencio a mi alrededor. Mis oídos zumbaban, mi corazón latía a mil, la cerveza en mi mano tembló. Quería entrar y gritarle que estaba loca, que cómo se atrevía a engañarme, pero mis pies estaban clavados en la cocina. No podía moverme, no podía creer lo que escuchaba. Mi esposa, la mujer que había prometido amarme, estaba planeando abandonarme y llevarse la mitad de lo que yo había construido con mi padre. Tenía que escuchar más, aunque cada palabra me cortaba por dentro. ¿Crees que él pueda darte lo que tienes aquí?, preguntó Susana, bajando la voz. Brian no tiene ni un centavo. Janice rió suavemente. Él quiere que vendamos mi parte de la casa y nos mudemos a su departamento. Además, con lo que me toque voy a abrir un negocio de ropa. Tú lo sabes, siempre quise ser empresaria. Susana chasqueó la lengua. Pues ojalá te funcione, pero si él te deja otra vez, no vengas llorando. Janice se quedó callada un momento. Esta vez es distinto, murmuró. Yo no podía creer lo que escuchaba. De verdad estaba traicionando todo lo que habíamos construido por un amor de juventud. Sentí que me faltaba el aire. Mi mente empezó a trabajar a 1000 por hora. Estábamos casados bajo sociedad conyugal. Eso significaba que legalmente ella podía reclamar la mitad de mis bienes, incluyendo la herencia de mi padre, que había mantenido intocable. No solo me estaba engañando, estaba planeando robarme. Mis manos sudaban, me llevé la cerveza a la boca para ocultar el temblor. Apreté los labios conteniendo el impulso de irrumpir y confrontarla, pero no lo hice. En lugar de eso me alejé silenciosamente, regresé al patio y salí por la puerta trasera. Rodeé la casa y volví a la calle, a mi coche. Me senté en el asiento del conductor, cerré los ojos y respiré hondo. En el retrovisor vi la casa iluminada, ajena a mi tormenta. Me sentía como un fantasma. Todo lo que creía estable se desmoronaba. Pensé en las noches en las que Janice me rechazaba, ahora sabía por qué. Pensé en todas las discusiones pequeñas sobre el dinero, en cómo insistió en no firmar capitulaciones matrimoniales porque el amor no necesita contratos. Recordé la cara sonriente de mi padre cuando me aconsejó guardar la herencia para mi futuro. No podía permitir que alguien que nunca trabajó por ello se lo llevara, pero no podía reaccionar impulsivamente. Tenía que pensar, planear, recuperarme antes de que me sirviera los papeles del divorcio. Miré el reloj, eran las 7 de la tarde. Sabía que Susana se iría pronto. Esperaría a que su coche desapareciera para no levantar sospechas. Mientras tanto, mi mente repasaba los 3 años con Janice, la primera vez que la vi bailando, su sonrisa iluminada. Las conversaciones sobre nuestros planes de vida, las promesas de tener hijos. Cada recuerdo se mezclaba con la imagen de ella riendo con su hermana, hablando de su amante como si yo fuera un idiota. Algo se rompió en mi interior. No era solo la traición sexual, era sentirme usado, manejado como un cajero automático con piernas. Me di cuenta de que había ignorado las señales por mucho tiempo. Su desapego en la cama, su fastidio cuando hablaba de mi trabajo, sus miradas al teléfono cuando creía que no la veía. Me había cegado el deseo de construir un hogar sin estar atento a lo que ella realmente sentía. Finalmente vi el coche de Susana salir. Esperé unos minutos más y regresé a la casa. Entré silencioso como una sombra. Janice no estaba en la cocina. Quizá había subido a darse un baño. Agarré otra cerveza y bebí un largo trago mientras pensaba en lo que haría. Tenía que actuar rápido. Necesitaba proteger mi herencia y mi dignidad. Sabía que no podía enfrentarla de frente en ese momento porque solo serviría para que ella se pusiera a la defensiva. Tenía que fingir, actuar como si no hubiera escuchado nada, ganar tiempo para preparar mi escape. ¿Escaparía? La idea sonaba descabellada, pero cada segundo lo veía más claro. Mi esposa se iba con su amante y pretendía llevarse la mitad de todo. El sistema legal se lo permitiría. No podía quedarme quieto. «Ah, ahí estás, mi amor», dijo Janice entrando a la cocina con una sonrisa ensayada. No te escuché llegar. Devolví la sonrisa más convincente que pude. Acabo de llegar, estaba buscando algo de beber, respondí con voz tranquila. Ha sido un día largo en la oficina. Ella hizo un puchero. No tuve tiempo de preparar nada para cenar. Estuve hablando con Susana todo el día, ya sabes, cosas de familia. Su voz sonó despreocupada como si no acabara de confesarle a su hermana que se acostaba con otro. Sentí asco y rabia, pero las escondí. No te preocupes, dije dulcemente. Puedo calentar el arroz frito de anoche. Se acercó, me besó la mejilla y anunció que iba a tomar un baño caliente. Fingí que todo era normal. Mientras ella subía, yo comí algo frío y bebí 2 cervezas más. Necesitaba el alcohol para callar mis pensamientos y bajar la adrenalina que me temblaba en las manos. Después me encerré en el estudio, encendí el televisor y puse una película vieja. Ni siquiera sabía cuál era. Mi mente estaba en otra parte. Alrededor de las 10, Janice bajó en bata y dijo que estaba cansada, que se iría a dormir.
Dije que vería las noticias y que iría después. Ella sonrió y subió sin sospechar nada. Yo me quedé en el sofá, los ojos clavados en la pantalla, pero las imágenes eran sombras. Imaginé mi vida sin ella, la libertad de no tener que explicar cada gasto. La soledad de una casa sin risas, el dolor de perder a alguien que había idealizado, una mezcla de alivio y miedo me recorría. Sabía que no podía hacer mucho hasta que comenzara la semana. Tenía que retirar el dinero de mis cuentas conjuntas, cancelar las tarjetas y mover mi herencia. Durante el fin de semana trabajaría en el jardín, como siempre, y fingiría normalidad. Era un actor involuntario en la última escena de nuestra relación. Sábado me levanté temprano y salí al patio a cortar el césped. La rutina física me ayudó a canalizar la rabia. Mientras tiraba bolsas de hojas, repasaba mentalmente los pasos que tomaría el lunes. El domingo jugué golf con mis amigos. Quise olvidarme de lo que me esperaba, pero era imposible. Las risas y los chistes en el campo se sentían ajenos, como si yo mirara mi vida desde fuera. Al regresar, Janice me preguntó cómo me había ido. Todo bien, respondí con indiferencia, deseando que el lunes llegara rápido. El lunes por la mañana, antes de ir a la oficina, llamé a mi corredor de inversiones. Le pedí que liquidara todas mis inversiones y que transfiriera los fondos a una cuenta fuera del país. Confiaba en él desde hacía años, sabía que no haría preguntas. También llamé a recursos humanos de mi empresa y solicité la retirada anticipada de mi Afore, aceptando la penalización. Él me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí, tenía un plan y no podía titubear. Tenía que liquidar todo antes de que Janice presentara el divorcio. Ese mismo día me acerqué a mi banco para cancelar las tarjetas de crédito que compartíamos. Imaginaba la sorpresa de Janice cuando, al intentar comprar algo, descubriera que su tarjeta no funcionaba. No me daba gusto, pero era necesario. El martes liquidé mis inversiones. Mi corredor me llamó para confirmarlo. ¿Estás seguro de esto, César?, me preguntó con voz seria. No es un buen momento para vender. Necesito el dinero en efectivo, respondí sin dar más explicaciones. El miércoles cancelé todas las tarjetas a mi nombre y cerré nuestras cuentas conjuntas. De pronto todo el dinero estaba en mi control. Guardé una cantidad considerable en una cuenta que solo yo manejaba y el resto, más de la mitad, lo transferí a una cuenta offshore que mi corredor había abierto para mí. El jueves estaba listo para desaparecer. Tenía el dinero fuera del alcance de Janice y un plan improvisado, desaparecer del mapa antes de que ella se sentara con un abogado. No sería fácil. Mis amigos, mi trabajo, mi familia, todo quedaría atrás. Pero ¿qué otra opción tenía? Me quedaba, perdería la mitad de todo y la poca dignidad que me quedaba. La decisión estaba tomada. Solo debía ejecutarla. La noche antes de irme, llegué a casa y Janice me recibió con un beso. Mi amor, me surgió una emergencia. Tengo que viajar por una semana a Hermosillo. Mentí con la mejor cara de angustia que pude. La empresa me necesita ya. Salgo el viernes a primera hora. Ella frunció el ceño, pero asintió. Me ayudó a empacar 2 maletas grandes. Metí lo necesario, ropa, documentos, mis ahorros en efectivo. No me importaban los muebles que ella había elegido. El viernes por la mañana la besé una última vez en la mejilla. Cuídate, dijo con un tono meloso que casi me hizo reír. Si ella supiera que se estaba despidiendo de mí para siempre, salí sin mirar atrás, cargué las maletas en mi camioneta y manejé lejos de la calle donde creíamos construir nuestro futuro. No sabía a dónde iría, solo sabía que no podía quedarme. Mientras conducía por la calzada de Tlalpan, miré por el retrovisor la ciudad que dejaba atrás. Pensé en mi padre, en su sacrificio para dejarme una herencia. Pensé en mi madre, en sus abrazos cuando era niño. Pensé en Janice en nuestra boda, jurando amarme hasta que la muerte nos separara. Pensé en Brian tocando su cuerpo mientras yo trabajaba. Sentí rabia, tristeza, alivio. Me detenía en un semáforo y respiré hondo. Lo que estaba haciendo era extremo, pero ¿acaso alguien me había dejado opción? Tenía que cuidar lo que era mío. Aquel viernes, cuando escuché a Janice decir que me iba a dejar y que se quedaría con la mitad, tomé una decisión silenciosa. Prefería desaparecer antes que verla vaciar mi vida, y esa decisión marcó el principio del fin. En ese momento, conduciendo sin rumbo fijo, todavía no sabía que lo que me esperaba al otro lado del país no solo salvaría mi dinero, sino que me regalaría una nueva vida. Eso vendría después. Por ahora, el simple acto de huir se sentía como un salto al vacío, con la adrenalina palpitando en cada fibra de mi cuerpo. Una parte de mí temblaba de miedo, otra sonreía por primera vez en mucho tiempo. Aunque todavía no sabía a dónde me llevaría el camino, supe que jamás regresaría a ser el hombre que había salido de aquella casa con una maleta y el corazón hecho trizas. Cuando me alejé de la Ciudad de México, con 2 maletas llenas y una cuenta bancaria vaciada, el peso de mis decisiones me aplastaba y a la vez me daba una extraña sensación de libertad. Conduje hasta la casa de mi amigo Chema, un mecánico que conocía desde la prepa, en una colonia de Ecatepec. Chema era de esos amigos leales que no hacían preguntas incómodas. Verlo abrir la puerta, con las manos llenas de grasa y una mirada curiosa, supe que podía confiar en él. Le conté lo básico. Había dejado a Janice, necesitaba desaparecer y no quería que nadie encontrara mi vehículo.
Propuse intercambiar mi camioneta Lexus por su vieja camioneta 4x4, un monstruo oxidado pero fiable. Chema se quedó mudo unos segundos y luego soltó una carcajada nerviosa. ¿Te vas a volver vaquero o qué, cabrón?, bromeó. Expliqué que necesitaba un vehículo que no llamara la atención y que él escondiera el mío en su taller. Con la misma mano engrasada que reparaba motores, me ofreció el volante de su camioneta. Llévatela, güey, nomás dame un mensaje cuando estés lejos. Te debo una por aquella vez que me sacaste de la cárcel, dijo con una sonrisa cómplice. El intercambio quedó sellado y una hora después yo estaba manejando hacia el norte, dejando atrás la última conexión física con mi vida anterior. Durante 4 días, mi vida se redujo a carreteras interminables, moteles de paso y cafeterías donde nadie me conocía. Tenía el dinero en efectivo escondido en un compartimento secreto del vehículo. Pagaba todo en cash, sin tarjeta, sin dejar rastro. Al anochecer buscaba moteles de mala muerte donde no pedían identificación. Las habitaciones olían a cigarro y humedad, pero la cama era suficiente para dormir unas horas y las paredes delgadas eran el único testigo de mis pensamientos atormentados. Me preguntaba si estaba siendo un cobarde al huir en lugar de enfrentar a Janice. Después me recordaba la conversación que había escuchado y la rabia reaparecía. Para pasar el tiempo encendía la radio y escuchaba música ranchera, canciones que hablaban de amores traicionados y hombres que se marchaban para no volver. Me parecía irónico escuchar a Vicente Fernández cantando «Estos celos me hacen daño, me enloquecen», mientras yo conducía con la mandíbula apretada. Cada motel anotaba en un cuaderno anónimo mis pensamientos más oscuros. Temía olvidar lo que me había llevado hasta ahí y caer en tentaciones de regresar. ¿Y si Janice se arrepentía? ¿Y si Brian la dejaba otra vez? Sabía que eran ideas venenosas que solo servirían para atraparme en el pasado. Cada kilómetro me recordaba que no había vuelta atrás, que el único camino era hacia adelante, hacia un lugar donde pudiera respirar sin sentirme un estúpido. Quinto día llegué a un pequeño pueblo polvoriento en Sonora, cerca de las montañas de la Sierra Madre Occidental. Era mediodía y el sol pegaba fuerte. Tenía hambre, así que estacioné la camioneta frente a una fonda que decía «Comida casera Las Margaritas». Al entrar, un olor a tortillas recién hechas y carne asada me hizo salivar. Me senté en una mesa junto a la ventana y pedí una carne en su jugo con tortillas de harina. Mientras esperaba, no pude evitar escuchar la conversación de una pareja mayor en la mesa de al lado. El hombre tendría unos 50 y tantos, moreno, de manos grandes y curtidas. La mujer era pelirroja, con ojos claros y cara de alguien que había reído mucho en su vida. Hablaban en voz baja, pero el lugar era tan pequeño que era imposible no escuchar. «Necesitamos a alguien que nos ayude en el rancho, Guillermo», decía ella. «Ya no puedo con todo, pero no hay dinero hasta que vendamos las vacas». Él negaba con la cabeza. «No hay chamba en el rancho que no aguante yo solo, Caro. No podemos pagarle a nadie», suspiré. Algo en su conversación me llamó la atención. Se veían cansados, desesperados, pero orgullosos. Terminé mi plato, limpié con la tortilla la salsa verde y me levanté. Acerqué a su mesa con cierto nerviosismo. «Perdón que me meta», dije, pero no pude evitar escucharlos. «Creo que tal vez puedo ayudar». Los dos me miraron con sorpresa y desconfianza. El hombre me midió de arriba a abajo. Con mi barba de varios días y mis ojos rojos de cansancio, seguramente no daba mucha confianza. «No sé cómo podrías hacerlo, joven», dijo con voz recia. «No tenemos para pagarte». La mujer lo miró y luego a mí, curiosa. «¿Qué es lo que propones?», preguntó. Les expliqué que venía de lejos, que necesitaba un lugar para quedarme y que podía trabajar en su rancho a cambio de un techo y comida. No les mencioné los detalles de mi pasado, solo que necesitaba alejarme y trabajar con mis manos. Soy buen jinete, ayudé algunos veranos en el rancho de un tío en Chihuahua, pero no soy un vaquero de carrera, admití honestamente. El hombre se levantó y me hizo un gesto. «Hablemos afuera». Salimos al sol. Me presentó la mano callosa. «Me llamo Guillermo», dijo. «No trabajo con gente que no conozco, así que sé sincero. ¿Por qué quieres esconderte?». Su mirada era dura, pero había una chispa de curiosidad. Respiré hondo y decidí contarle. «Mi nombre es César», comencé sin apellidos. «Mi esposa me engañó y planea quitarme todo. No he hecho nada ilegal, solo estoy huyendo de un divorcio injusto. Solo necesito un lugar donde no me encuentren por un tiempo. Puedo trabajar gratis y pagar mi comida. Si ve que no sirvo, me voy sin problema». Guillermo me escuchó en silencio. Sus ojos se ablandaron. «Hijo, si eso es verdad, sería tonto en no darte una oportunidad. Nomás te advierto, el vecino de al lado, Ulises, quiere comprar mi rancho. Nos ha presionado, pero no hemos cedido. No ha hecho nada ilegal todavía, pero no me sorprendería si algún día lo intenta. Te quedas con nosotros, te estarás metiendo en un pleito. Piénsalo bien», le dije que estaba dispuesto a arriesgarme. Él sonrió apenas y extendió la mano. «Está bien, César, vamos a ver si aguantas. Llámame Guillermo y a mi esposa Carolina». Entramos a la fonda nuevamente para avisarle a Carolina que tendrían mano de obra barata. Ella me extendió la mano de inmediato, sonriendo. «Bienvenido, César. Soy Carolina, pero me dicen Caro. Gracias por ofrecer tu ayuda». En sus ojos azules vi la misma bondad que había visto en mi madre años atrás. Compartimos una sonrisa y salimos. Guillermo me pidió que lo siguiera en mi camioneta.
Camino al rancho fue de unos 20 minutos a través de un camino de tierra, rodeado de montes verdes y cactos que se estiraban hacia el cielo. El arco de la entrada rezaba Rancho Rocabe. Un kilómetro de carretera privada nos llevó hasta la casa principal, una construcción de 2 pisos con pintura blanca descascarada pero acogedora. Detrás de ella había un granero y varias construcciones más pequeñas. Se veía un lugar de trabajo, no un rancho turístico. Estacioné la camioneta a un lado y Guillermo me indicó que descargara mis maletas. Me llevó a una pequeña cabaña a unos 30 metros de la casa principal. Aquí te quedarás, dijo abriendo la puerta. El interior era sencillo, una cama de madera, una mesa con 2 sillas, una estufa de leña en un rincón y un baño con ducha de piedra. No es lujoso, pero está limpio, añadió, sonreí agradecido. Para alguien que acababa de huir de una casa que ya no era suya, esa cabaña se sentía como un refugio. Guillermo regresó a su pick-up y yo descargué mis maletas. Mientras acomodaba mi ropa en el pequeño armario, escuché un motor acercarse. Un hombre alto y fuerte, de piel oscura, se bajó de un viejo Jeep. Tenía un sombrero de ala ancha y un bigote bien cuidado. ¿Eres el nuevo?, preguntó entrando en la cabaña. Soy Samuel, pero todos me dicen Samo. Trabajado aquí más años de los que tengo dedos, dijo, extendiendo su mano grande. Le expliqué brevemente mi historia y él asintió con comprensión. Aquí nadie juzga, hermano. Mientras trabajes duro serás de la familia. Esa palabra, familia, me resonó con fuerza en el pecho. Dejamos mis cosas y volvimos a la casa principal, donde Carolina nos esperaba con bolsas de víveres. Acomodamos las compras en la cocina y luego Guillermo me llevó de nuevo a la cabaña. Vuelve a las 6 para cenar, me dijo. Nos levantamos a las 5:30. El trabajo comienza a las 6. Antes de que oscureciera, saqué mi laptop del fondo de la maleta y la encendí. Guillermo me había dicho que tenía conexión satelital y yo necesitaba enviar un mensaje. Tomé una selfie con la cámara, yo con barba y camisa de cuadros, sosteniendo la primera plana del periódico nacional del día. Escribí un correo a la policía de la Ciudad de México diciendo, estoy vivo y bien, me fui por voluntad propia. No me busquen, adjunté la foto. No mencioné mi ubicación. Lo envié primero a Chema desde una cuenta anónima, con instrucciones de reenviarlo desde un café internet cerca de nuestro antiguo barrio. También le di mis contraseñas para que hiciera el reenvío a la policía desde mi correo laboral. Quería asegurarme de no acabar en una lista de personas desaparecidas y que Janice no pudiera alegar que yo había sido secuestrado para obtener dinero. Cerré la laptop. Miré por la ventana el sol poniéndose detrás de las colinas y respiré hondo. El aire olía a tierra húmeda y pasto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía dormir sin sobresaltos. La rutina empezó al amanecer. El primer día, después de desayunar huevos con frijoles y tortillas que Carolina preparó, Guillermo me asignó reemplazar postes de cerca en la parte alta del rancho. Samuel me llevó al granero y me mostró cómo ensillar un caballo y 2 mulas de carga. Pensé que recordaba bien cómo montar, pero habían pasado años. Aún así, mis músculos se activaron por memoria. Llenamos los costales de los mulas con postes de madera y herramientas. Guillermo se nos unió con un rifle viejo en la mano. Es por si hay que sacrificar una res enferma o ahuyentar coyotes, explicó. Montamos y nos adentramos en las colinas siguiendo el cauce de un arroyo. Samuel me dio instrucciones mientras cabalgábamos. No todos los postes están rotos, cambia solo los podridos. Vamos a trabajar hasta las 4 para que tengas tiempo de volver a casa, atender a los animales y bañarte antes de la cena. Lo escuché atentamente, intentando no quedarme rezagado. El sol se elevaba rápido y el sudor ya me corría por la espalda. No estaba preparado para la brutalidad del trabajo físico. Cuando al fin llegamos a la línea de cerca, Samuel me mostró cómo escarbar los agujeros con un barreno manual y meter los postes a martillazos. Al principio me vio hacer los primeros para asegurarse de que no destrozara la estructura. Después me dejó solo con las mulas. Me concentré, clavé, ajusté, tensé alambre. Cada poste era una lucha contra la tierra dura y mis brazos adoloridos. Al mediodía me senté a la sombra de un mezquite para comer el sándwich de carne con chile que Carolina había empacado para mí. Mientras masticaba, escuché el sonido de los grillos y el agua del arroyo. Un silencio profundo me rodeaba, tan distinto al ruido constante de la ciudad. En ese momento, la idea de quedarme allí me pareció más atractiva. Terminé mi comida y seguí trabajando. Al sonar mi alarma a las 4, los músculos me ardían y mis manos tenían ampollas. Retrocedí por el mismo camino, guiando a las mulas. Cuando llegué al granero, apenas podía levantar el brazo para quitar el arnés del caballo. Samuel rió cuando me vio. Mañana te dolerá todo, compa, pero no te apures, te acostumbrarás. Y tenía razón, al día siguiente me desperté con cada músculo protestando. Pero también sentí la satisfacción de un trabajo duro. Conforme los días pasaron, Samuel y yo fuimos entablando una amistad. Por las tardes, después de cenar en la larga mesa de la casa principal, nos sentábamos en el porche a fumar un cigarro y a platicar. La noche me abrió su corazón. Me contó que se casó joven y que una vez encontró a su esposa con otro hombre. En un arranque de ira casi mata al tipo y eso le costó 5 años en prisión. Cuando salió nadie quería contratarlo.
Guillermo fue el único que me dio un chance, dijo con gratitud. Este rancho me salvó la vida. Yo me vi reflejado en él. Yo también estaba buscando redención, aunque en diferentes circunstancias. Le compartí mi historia de traición y huida, algo resumida pero sincera. Samuel me escuchó y asintió. Aquí no juzgamos, César. Aquí la gente se gana su lugar con trabajo y honestidad. Esa noche me fui a dormir con la sensación de que por primera vez tenía un aliado en mi nueva vida. Empecé a sentir que quizá podría construir algo más que una simple escapatoria. Una tarde, cerca de las 2 semanas de estar en el rancho, Samuel me pidió que lo acompañara a revisar las vacas en el extremo más alejado de la propiedad, en una parte más boscosa. Cargamos los caballos en un remolque y Guillermo nos llevó en la pick-up hasta una entrada secundaria. Desde ahí cabalgamos hacia la arboleda. Mientras avanzábamos, me señalaba las huellas y los rastros de los animales. Aprende a leer el terreno. Te dice dónde están los animales y quién anda rondando, me instruyó. Nos detuvimos en una colina y sacó sus binoculares. Allá, 2 becerros solos. Sus madres están más atrás, dijo señalando. Tuvimos que arrear a los becerros perdidos hasta sus madres. Me sorprendió lo instintivo que era su manejo de las vacas. Sabía exactamente qué grito emitir para que las reses se movieran. Al anochecer regresamos cansados pero satisfechos. Carolina nos esperaba con un guiso de cerdo y papas. No comemos fancy, pero hay suficiente y es sabroso, dijo mientras servía. Yo asentí con la boca llena. Pensé en Janice pidiendo sushi a domicilio y me di cuenta de que ese guiso sabía mejor que cualquier cena que ella hubiera pedido en nuestra vida juntos. La vida en el rancho empezó a tener un ritmo. Levantarse antes del amanecer, desayunar juntos, trabajar bajo el sol, almorzar carne seca y frijoles, terminar al caer la tarde, cenar y dormir temprano. Guillermo me trataba como a un hijo en formación. Carolina me preguntaba por mi familia y le conté anécdotas de mis padres. Veces me sentía culpable de lo bien que me estaba adaptando. Era como si mi antigua vida se desvaneciera. Una mañana, mientras iba a revisar la valla por enésima vez, un caballo bajó de las montañas. Al principio pensé que era Carolina, pero el jinete era más joven, con el cabello rojo recogido en una trenza que caía hasta la mitad de su espalda. Sus ojos azules eran idénticos a los de Carolina. Era Catalina, la hija de Guillermo, quien había estado estudiando veterinaria en la universidad. Había escuchado mucho de ella en las pláticas de la cena. Sus padres hablaban de lo orgullosos que estaban de su hija. Ahora la tenía frente a mí, montada sobre un caballo castaño claro, mirándome con desconfianza. ¿Quién eres y qué haces en mi rancho?, me preguntó con voz fría cuando me vio cerca del arroyo. Me quedé mirándola sorprendido por su belleza, por el parecido con su madre. Soy César, respondí quitándome el sombrero. Trabajo aquí, tus padres me trajeron hace unas semanas. Sus ojos se entrecerraron. Mi papá dijo que no podía pagar a nadie, así que no te creo. La forma en la que me habló me irritó. Después de todo el trabajo que había hecho, no merecía ese desprecio. Sentí el impulso de responder con sarcasmo. Sí, claro, me pagan tanto que voy riéndome al banco cada quincena, dije en tono burlón. Catalina apretó los labios y giró su caballo para irse. Quise reír, pero me limité a verla alejarse. Más tarde me enteré de que había llegado un día antes de lo previsto y sus padres no habían tenido oportunidad de mencionarme. Cuando volví al granero, escuché su voz reclamándole a Guillermo. ¿Quién es ese tipo en el arroyo? Dijo que trabaja aquí y que le pagas. Guillermo se rió. Trabaja, sí, pero su paga es comer lo que cocina tu mamá y tener un lugar donde dormir, explicó. Ella no pareció satisfecha, pero al menos dejó de preguntarle. Durante la cena de esa noche, Catalina se sentó junto a Samuel y me lanzó miradas furtivas cada vez que hablaba con sus padres. Carolina me había dado la bienvenida como de costumbre. Catalina me miró como si yo fuera un invasor. Limité a comer en silencio, observando la dinámica familiar. Guillermo hablaba con orgullo de Catalina y sus estudios. Ella respondía con detalles de sus prácticas en un hospital veterinario. Había llevado casi 9 años estudiando su licenciatura y ahora regresaba con un título y muchas historias. Yo escuchaba atentamente, aunque mi mente no dejaba de pensar en lo incómodo que sería convivir con alguien que claramente no me quería allí. Esa noche me acosté en mi cabaña y pensé en la tensión que había sentido en la mesa. Me dormí preguntándome si algún día le caería bien a Catalina o si mi presencia allí acabaría causando problemas. Me sorprendió descubrir que me importaba su opinión. Un par de días después, estaba sustituyendo postes cerca de la entrada principal cuando me di cuenta de que había olvidado mi bolsa con el almuerzo. Pensé en regresar a la casa a buscarlo, pero me resigné a pasar hambre. Cerca de la 1 de la tarde escuché el sonido de un motor. Una de las camionetas del rancho se acercó lentamente y se detuvo. Catalina bajó con una bolsa de papel en la mano. Mamá dice que olvidaste tu comida, dijo mientras me extendía la bolsa sin mirarme. Tomé la bolsa y sonreí. Gracias, Catalina, eso fue muy amable. Ella parpadeó sorprendida por mi tono. Saqué uno de los 2 sándwiches y se lo ofrecí. ¿No quieres uno? Hay para 2. Negó con la cabeza, pero no se fue. Se apoyó en el guardafangos de la camioneta y me observó. Sentí su mirada. Quise romper el hielo. ¿Sabes por qué estoy aquí?, pregunté. Se cruzó de brazos. No, y la verdad no me importa. Mi papá dijo que no tenía salario. ¿Quién trabaja gratis?
Puse mi mejor cara de misterio. Te diré la verdad, robé un banco y enterré el dinero. Me escondo aquí hasta que se calme el asunto. Sus ojos se abrieron como platos y luego se frunció el ceño. Eres un payaso, me di vuelta riendo. Me detuve a medio bocado. Está bien, te contaré la verdadera razón, añadí. Bajó la guardia y se acercó. Le hablé de mi esposa infiel, del dinero que había salvado de mi huida. Mientras escuchaba, su rostro cambió de expresión. Nunca imaginé algo así, murmuró. Antes de que pudiera responder, se subió a la camioneta. Tengo que irme. Termina de comer, dijo y se marchó dejando una nube de polvo. La siguiente semana se volvió aún más extraña. No solo tenía que lidiar con la desconfianza de Catalina, sino también con los pretendientes que comenzaron a aparecer en el rancho. Ahora que ella estaba de regreso, los vecinos se enteraron y empezaron a desfilar jóvenes apuestos por la casa. No era hijo de un ganadero de la zona, el otro el nieto del alcalde. Llegaban con flores, con sombreros relucientes y sonrisas blanquísimas. Catalina los atendía en la sala y yo me deslizaba a mi cabaña o al granero para no interrumpir. Un día, mientras cenábamos, tocaron a la puerta y Guillermo entró acompañado de un joven de cabello oscuro y sonrisa encantadora. Catalina brincó de su silla y lo abrazó. Conversaban animadamente, recordando viejos tiempos. Luego llegó otro joven rubio que recibió el mismo trato. Yo me sentí como un intruso. Terminé mi comida rápido y regresé a mi cabaña. Esa noche, tumbado en mi cama, me descubrí celoso. Celoso, me reí de mí mismo. Apenas llevaba unas semanas en ese rancho y ya me afectaba la presencia de otros hombres en su vida. Pensé en Janice y Brian y cómo no había sentido celos, sino traición. Lo de Catalina era diferente. Era un cosquilleo incómodo, una mezcla de interés y rechazo. Me dormí con la cabeza hecha un nudo. A la mañana siguiente, cuando Samuel y yo revisábamos el ganado, notamos algo raro. Parecía que faltaban algunas reses. No podíamos asegurarlo, pero los números no cuadraban. Comentamos nuestra sospecha con Guillermo esa noche. Él frunció el ceño. Estén atentos. Ulises ha estado acosándonos para comprar nuestro rancho. No dudo que intente algo. Revisaremos todos los cercos, dijo serio. Los siguientes días fueron tensos. Salíamos a caballo con rifles y binoculares, revisando cercas y contando reses. Una tarde, yo recorría la valla de la parte sur cuando noté algo. Había marcas frescas de herraduras cruzando la línea que separaba el rancho de Ulises y el nuestro. Al acercarme vi que 5 postes tenían las grapas del alambre apenas sujetas. Si alguien las quitaba, podría bajar la cerca y cruzar con animales y caballos sin romperla, luego volverla a subir para ocultar el robo. Me monté y seguí las huellas. Me adentré en la arboleda. Unos 30 metros del arroyo vi 3 caballos amarrados a un árbol. Bajé de mi caballo, lo até y saqué el rifle. Me acerqué pisando con cuidado. Escuché risas contenidas y voces susurrantes. Al asomarme entre los árboles vi la escena que nunca olvidaré. Catalina estaba nadando desnuda en el charco de la cascada, bajo el sol, ajena a todo. El agua clara revelaba su piel blanca y sus curvas. La observé por un instante, no por morbo sino por shock. Sentí el corazón en la boca. Luego vi a 3 hombres escondidos detrás de unos arbustos, avanzando hacia ella. Reconocí a 2, eran los mismos pretendientes que habían estado en la casa. El tercero era un peón de Ulises. Tenían sonrisas de depredadores. Levanté mi rifle y disparé al suelo cerca de ellos. El balazo resonó como un trueno. Catalina gritó de terror y se cubrió el pecho. Yo grité desde mi escondite: «Al suelo, no me obliguen a apuntarles». Los hombres se miraron y uno intentó correr. Volví a disparar, esta vez a un árbol junto a él. Corteza explotó y se tiraron de panza. «Manos en la nuca», ordené. Catalina me vio por primera vez con los ojos como platos y el cuerpo temblando. «Quédate en el agua», le dije. «No los mires». Ella obedeció temblando. Sentí la adrenalina recorriendo mis venas. No estaba preparado para matar a nadie, pero no permitiría que la lastimaran. Mientras los hombres permanecían boca abajo, Catalina salió del agua, se vistió rápidamente y montó su caballo. «Vete a la casa y avisa a tu padre», le dije sin desviar la vista de los 3. Montó y desapareció entre los árboles como un torbellino. Mantuve a los 3 hombres en el suelo mientras escuchaba mis propios latidos. Pasaron unos 40 minutos antes de escuchar caballos acercándose a toda velocidad. Era Guillermo y Samuel, cada uno con un rifle. «¿Qué pasó, César?», gritó Guillermo. Expliqué lo que había visto, cómo los hombres habían cruzado la cerca, habían escondido sus caballos y se acercaban a Catalina con malas intenciones. Los 3 hombres se mantenían en el suelo. Guillermo los miró con rabia. «Ulises está detrás de esto», gritó. Ahora sí se pasó. Decidimos llevar a los hombres al granero mientras Carolina avisaba al sheriff del pueblo. Un pueblo de ese tamaño no tenía policías, pero sí un oficial encargado de la comunidad. Desatamos las manos y los montamos de 2 en 2 en nuestros caballos, con Samuel vigilándolos con el rifle. Los llevamos a la casa y los encerramos en un corral. Catalina estaba en la cocina envuelta en una cobija, temblando. Carolina la abrazaba. Cuando me vio entrar, Catalina me miró con una mezcla de vergüenza y gratitud. «Gracias», murmuró casi inaudible. Yo asentí sin decir nada. Mi corazón seguía acelerado, mis manos aún temblando. El sheriff llegó una hora después con 2 ayudantes.
Guillermo le explicó todo y al interrogar a los hombres, uno de ellos confesó que Ulises les había pagado para robar ganado y que al ver a Catalina pensaron aprovechar para divertirse. El sheriff se enfureció. Ulises fue arrestado esa misma tarde. Encontraron casi 100 cabezas de ganado con la marca del rancho Roca B en su propiedad. Fue acusado de abigeato y tentativa de agresión. La noticia corrió como pólvora. Esa noche el rancho estuvo en silencio. Nos sentamos a cenar, pero nadie habló mucho. Carolina nos sirvió pollo frito y puré de papas, pero casi no probé bocado. Catalina no levantaba la mirada. Guillermo y Samuel intercambiaban miradas de preocupación. Al terminar, me puse de pie para irme a mi cabaña. Catalina me detuvo antes de salir. ¿Disfrutaste la vista? Me espetó en voz baja, sus ojos brillando de rabia. Me quedé helado. No estaba espiándote, respondí. Vi las huellas, te seguí y te salvé de algo horrible. Si no te parece, puedes no agradecerme. Ella apretó los puños y se alejó sin decir nada. Esa noche me costó dormir. Entre mi mente y mis emociones había un huracán. Pasaron unos días y Ulises seguía en la cárcel esperando juicio. Guillermo nos daba instrucciones para reforzar las cercas y vigilar el ganado. Catalina seguía mostrándose distante. Cada vez que la veía sentía una mezcla extraña de atracción y enojo. Una tarde estábamos en el granero acomodando paja cuando nos encontramos solos. Ella se acercó clavando la mirada. ¿Por qué eres tan arrogante?, me dijo de repente. Me reí por lo absurdo de la pregunta. ¿Por qué eres tan mandona?, respondí. Nos acercamos desafiándonos con la mirada. Levantó su mano para bofetearme, pero la detuve en el aire. Con la otra mano le sujeté la muñeca. No vuelvas a pegarme, dije tranquilo. Ella trató de zafarse y levantó la otra mano. La atrapé también. De repente estábamos pegados, sus ojos azules disparando chispas. Si fueras mía, te pondría sobre mi rodilla y te daría unas nalgadas, bromeé sin pensar. Ella abrió la boca indignada. No te atreverías, espetó retadora. Solté sus manos de golpe y ella perdió el equilibrio, cayendo de nalgas al suelo. No es que no me atrevería, Catalina. Es que no pienso perder mi tiempo con otra mujer que no me quiere, dije y salí del granero. Detrás de mí escuché su gruñido. Pasé el resto del día cortando heno y evitándola. Al día siguiente era mi día libre. Decidí lavar mi ropa y hacer un viaje al pueblo a comprar provisiones. Carolina me pidió que le trajera harina y algunas medicinas. Catalina también quería ir al pueblo, tenía que comprar implementos veterinarios. ¿Podemos ir juntos?, preguntó sin mirarme directamente. Me sorprendió la petición, pero accedí. Algo en una hora, estoy lavando mi ropa, respondí. 1 hora y media más tarde nos subimos a mi camioneta. Ella se había arreglado con un vestido azul que le quedaba perfecto. La carretera hasta el pueblo era angosta y sinuosa, flanqueada por colinas verdes. Al principio viajamos en silencio. De repente Catalina dijo en voz baja, pensé que me besarías ese día en el granero. Giré la cabeza, sorprendido. Tenía ganas de hacerlo, admití, pero no beso a mujeres que no me quieren cerca. Ella se quedó callada un segundo y luego sonrió débilmente. Eres un necio, murmuró. Llegamos al pueblo y fuimos a la tienda. Mientras yo escogía unos pantalones de mezclilla, Catalina revisaba botas y jeringas. Después fuimos a comer a la misma fonda donde había conocido a Guillermo. Nos sentamos frente a frente y el silencio no tardó en llenarse de recuerdos incómodos. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió y entraron 3 jóvenes que yo reconocí de las visitas al rancho. Venían riendo y se dirigieron directo a nuestra mesa. Se sentaron con confianza, uno a su lado, otro enfrente y el tercero de pie detrás de mí. Comenzaron a hablarle como si yo no existiera. Sonreían demasiado, se inclinaban hacia ella, le hacían preguntas sobre sus estudios. Yo me levanté y tomé mi plato para sentarme en otra mesa cercana. Les dije, siéntense, yo me cambio. Catalina me miró confusa. Pedí mi comida de nuevo y comí sin escuchar su conversación. Cuando terminé, dejé dinero en la mesa y me acerqué. Voy a la ferretería. Regreso por ti en media hora, le dije. Catalina dejó su plato casi lleno y se levantó de inmediato. Nos vemos después, chicos, dijo con indiferencia y me siguió hasta la camioneta. Los jóvenes la miraron con sorpresa. Apenas subió al vehículo, el silencio era tenso. ¿Por qué hiciste eso?, me preguntó. No quería sentarme en medio de la competencia por tu atención, respondí. Es ridículo, ella bufó. Eres un idiota. Sonreí y conduje de regreso al rancho. Esa tarde, después de descargar las compras, me escapé hasta mi lugar favorito, el charco bajo la cascada. Necesitaba agua fresca en mi cara y un momento de paz. Dejé el caballo amarrado a un árbol y me senté en la roca, mirando el agua caer. Tomé una piedra y la lancé al centro del charco, observando las ondas. Escuché pasos y pensé que era algún animal. Al voltear vi a Catalina, que venía caminando con determinación. Había cambiado su vestido por unos jeans ajustados. ¿Por qué siempre tienes que ser tan grosero?, me reclamó. Me levanté y la encaré. ¿Por qué tú siempre tienes que ser tan orgullosa?, respondí. Estábamos a unos centímetros, respirando el mismo aire. Las palabras salían como chispas. En un impulso la tomé por la cintura y la besé. Ella respondió con la misma pasión. En segundos nuestras manos recorrían nuestros cuerpos, desabrochando botones, quitando prendas. Nos tumbamos sobre la hierba cerca del agua.
Su piel fría y mojada se mezcló con mi piel ardiente. Durante mucho tiempo nos olvidamos de los insultos y la desconfianza. Los sonidos del agua y nuestras respiraciones fueron el único testigo de nuestro encuentro. Fue un momento que no planificamos, pero que se sintió inevitable, como si todo lo que había pasado en nuestras vidas nos hubiera llevado hasta ahí. Cuando terminó la tormenta, quedamos tumbados en la hierba, jadeando. El sol filtrado a través de los árboles nos bañaba en luz dorada. Nos miramos y ambos empezamos a reír nerviosos. No tenía planeado esto, dijo Catalina sin poder contener una sonrisa. Yo tampoco, respondí, pero no me arrepiento. Nos vestimos en silencio y las palabras que nunca imaginé decir salieron de mi boca. Estoy empezando a querer, Catalina, le confesé sin adornos. Ella me miró sorprendida, con lágrimas en los ojos. No me contestó, pero tomó mi mano. Montamos nuestros caballos y descendimos de la montaña. En el camino de regreso no hablamos, no hizo falta. Cuando llegamos al rancho, ella fue directo a la casa principal y yo a mi cabaña. La cena transcurrió extrañamente tranquila. Catalina se sentó a mi lado, sonriendo levemente. Guillermo y Carolina se miraron entre sí, percatándose de algo pero sin decir nada. Samuel, que no era tonto, nos clavó la mirada y luego sonrió de lado. Después de la cena regresé a mi cabaña. Apenas me acosté en la cama, escuché un suave golpe en la puerta. Abrí y Catalina se deslizó dentro, sin decir palabra. Su cabello todavía húmedo y su cuerpo envuelto en la luz de la luna me cortaron el aliento. Nos besamos, nos abrazamos y por primera vez en meses dormí profundamente con el cuerpo de una mujer que no era Janice, sino alguien que había logrado atravesar mi corazón. Los pocos segundos antes de quedarme dormido, una pregunta latía en mi cabeza. ¿Qué implicaría este nuevo vínculo para mi vida en el rancho? No tenía la respuesta, pero sabía que el punto de no retorno acababa de cruzarse. Dormir con Catalina aquella noche fue como despertar en otra vida. Me había pasado meses cargando con una rabia corrosiva, huyendo del recuerdo de Janice, masticando planes y rencores en un rincón de un rancho que no era mío. Ahora, de repente, sentía el calor de otro cuerpo, de otra confianza. Me dormí con su respiración en mi cuello y el aroma de su cabello en mi nariz, pensando en lo extrañas que son las vueltas de la vida. Había escapado del miedo a que me robaran todo y aquí estaba, regalando mi corazón sin reservas. Cuando desperté al amanecer, mi alarma sonó puntual. Catalina murmuró algo, se estiró y se quedó dormida de nuevo. La besé en la frente y salí sigilosamente. En la cocina, Guillermo y Carolina intercambiaron miradas inquisitivas cuando me vieron llegar solo. Yo fingí que todo estaba normal, pero el brillo en sus ojos me delataba. Lo cierto es que algo había cambiado, aunque todavía no teníamos palabras para nombrarlo. Por primera vez en meses, ir a trabajar bajo el sol sonaba emocionante. Durante las semanas siguientes, Catalina y yo nos encontramos muchas veces, a veces a escondidas en la cabaña, a veces bajo la cascada, otras veces a plena luz del día. Ella se convirtió en mi cómplice y en mi consuelo. Empezamos a hablar de nuestro pasado. Yo le conté más detalles sobre Janice y cómo me había traicionado. Ella me contó de sus años en la universidad en Monterrey, de la soledad que sintió lejos de su familia, de los hombres que la admiraban por su belleza, pero que nunca entendieron su pasión por los animales. Nuestra relación se volvió un refugio. Catalina me presentó a sus amigas en el pueblo y me tomó de la mano frente a los curiosos. Los pretendientes dejaron de aparecer por la casa después del incidente en la cascada y los rumores corrieron rápido. La hija de Guillermo estaba enamorada del forastero. Samuel se reía y decía, el destino es cabrón, no. Te vas de la ciudad para huir de una mujer y terminas atrapado por otra. Yo me reía con él, pero en el fondo sabía que no era así. No estaba atrapado, estaba eligiendo quedarme. No todo era dulzura. Guillermo era un hombre tradicional y estaba preocupado por la reputación de su hija. Una noche, después de cenar, me pidió que nos quedáramos en la mesa mientras Catalina y Carolina se retiraban. Samuel también se excusó y nos dejó solos. Guillermo se aclaró la garganta. Mira, César, dijo despacio. Eres un buen muchacho, has trabajado duro y has salvado a mi hija. Te considero de la familia, pero no quiero escándalos ni problemas. Mi hija ha tenido pretendientes antes, pero nunca ha traído a un hombre a la cama sin compromiso. ¿Qué son tus intenciones? Me quedé helado. Sabía que esa conversación vendría, respiré hondo. Lo sé, don Guillermo, la respeto, no planeé que sucediera. La quiero, pero también sé que mi vida es complicada. Todavía no termino mis asuntos con mi ex mujer. No quiero prometer algo que no pueda cumplir, admití con honestidad. Él asintió pensativo. No te estoy pidiendo que te casen mañana mismo, dijo. Solo te pido que seas claro con ella y con nosotros. No la lastimes. Aquí todos hemos sufrido lo suficiente. Sus palabras me golpearon. Pensé en Janice, en mi padre, en mi madre. Miré a Guillermo a los ojos. Tiene mi palabra, no la lastimaré, dije. Era una promesa tanto para él como para mí mismo. A partir de ese momento supe que algún día tendría que formalizar lo que sentía. Mientras nuestro romance florecía, el juicio de Ulises y sus peones avanzaba en el pueblo. El abogado del Estado era implacable. Ulises fue sentenciado a 10 años de prisión y a pagar una multa considerable. Sus peones recibieron penas de 5 años, excepto el más joven, que cooperó y obtuvo libertad condicional. Guillermo respiró aliviado, pero yo sabía que todavía había un cabo suelto. El rancho de Ulises seguía allí abandonado.
Un día, mientras limpiaba las pesebreras con Samuel, le pregunté qué pasaría con esa propiedad. Seguramente algún primo o sobrino lejano lo reclamará, dijo, aunque yo había investigado en mis noches de insomnio y sabía que Ulises no tenía familia cercana. Esa idea me persiguió. Tenía dinero guardado, una fortuna en realidad. Había huido para no perderla y ahora la vida me ponía la oportunidad de invertir en algo tangible que además podría unir mi destino con el de la familia que me había salvado. Empecé a fantasear con comprar el rancho de Ulises. Imaginaba unir las dos propiedades y formar un imperio ganadero, pero para hacerlo tenía que cerrar capítulos pendientes. El primero era mi divorcio. No podía iniciar una vida nueva con Catalina mientras Janice seguía legalmente atada a mí. Una noche en mi cabaña, abrí mi laptop y escribí un correo a Chema. Necesito un favor más, le expliqué. Quiero hacer las cosas bien. Contacta a Janice y dile que estoy dispuesto a darle una parte si firma el divorcio sin pelear, que no intente rastrearme ni me buscaré. Si acepta, vuelvo a la ciudad a firmar papeles y le transfiero el dinero. En el correo sugerí que le ofreciera unos $50,000, una fracción de lo que podía reclamar legalmente, pero suficiente para empezar de nuevo. Emma respondió al día siguiente que hablaría con ella a través de un amigo mutuo. Un par de días después me llamó por teléfono. Escuché su voz distorsionada por la mala señal del rancho. Tu ex lloró al principio, fingiendo no saber nada. Cuando le dije lo de Brian y que sabías todo, cambió la cara. Está trabajando de mesera. Está jodida, César. Acepta el trato. Dice que con ese dinero podrá pagar deudas y rentar un departamento. Quiere la primera parte ahora y el resto cuando salga el divorcio. Sentí una punzada de compasión. Por un instante dudé. ¿Debería ser generoso? Recordé sus risas sobre Brian y la idea se disolvió. Está bien, le daré 10,000 ahora y 40,000 cuando firme. Arregla la cita con el abogado, le dije. Le conté a Catalina lo que haría. Estaba recostada en mi cama, desnuda, trazando círculos en mi pecho con sus dedos. Me escuchó sin interrumpir y al final asintió. Necesitas cerrar esa puerta. Yo te espero aquí, dijo con serenidad. Esa frase me llegó al alma. Día siguiente le pedí a Guillermo que me permitiera viajar a la ciudad durante una semana. Le expliqué que iba a resolver mi divorcio. No me pidió detalles, me estrechó la mano y me deseó suerte. Catalina se ofreció a llevarme al aeropuerto de Hermosillo. No quiero que te vayas solo, insistió. Condujimos en silencio. Al despedirnos me abrazó fuerte. Regresa, susurró. Le prometí que lo haría. Tomé el vuelo con un nudo en la garganta. Era la primera vez que salía de la zona de confort desde que había huido. Alojé en casa de Chema. Las calles de la Ciudad de México se me hicieron más pequeñas, todo parecía igual pero diferente. Fui al despacho del abogado con Janice. Ella estaba delgada con ojeras, pero su mirada seguía siendo altiva. Firmó los papeles sin mirarme a los ojos. Cuando el abogado le entregó el cheque de $10,000, sonrió con ironía. Nunca creí que serías tú quien huiría, dijo. No le respondí. Me limité a firmar y salir del despacho. En un camión de mudanza que alquilé, recogí mis cosas de un trastero, fotos de mis padres, algunas joyas de mi madre, libros, recuerdos de la infancia. Manejar ese camión de regreso al rancho fue como traer mis raíces a mi nueva vida. 3 días después, de vuelta en Sonora, Catalina me esperaba en la entrada con una sonrisa que valía más que cualquier herencia. Con el divorcio encaminado y mis cosas recuperadas, pude dedicarme a mi plan con claridad. Contacté con un abogado en Hermosillo para investigar la situación legal del rancho de Ulises. Confirmó que él era el único propietario y dado que estaba en prisión y su multa era elevada, probablemente estaría dispuesto a vender. Presenté una oferta a través del abogado para evitar especulaciones. $5 millones por toda la propiedad, un precio por debajo del mercado pero razonable considerando las circunstancias. Durante las siguientes semanas, visité a Ulises en la cárcel en varias ocasiones. Primera vez me recibió con una risa sarcástica. ¿Vienes a mofarte de mí?, preguntó tras los barrotes. No, respondí. Vengo a hacer un trato. Tu rancho se caerá a pedazos mientras estés aquí. Te ofrezco dinero para empezar de nuevo cuando salgas. Piénsalo. Fue terco, pero con cada visita mis argumentos calaban más. Le hablé de su casa deteriorándose, de las vacas muriendo sin cuidados, de las deudas acumulándose. Nadie más te va a ofrecer tanto, le dije con franqueza. Finalmente, después de casi un mes, aceptó. Estrechó la mano a través de los barrotes y firmó los papeles que le llevó mi abogado. El rancho de Ulises ahora era mío. El siguiente paso fue legalizar mi inversión. Constituí una sociedad anónima en México a la que llamé Rancho C en honor a Catalina y César. Mi abogado y yo colocamos la propiedad a nombre de la empresa para protegerla de cualquier reclamación futura. No le dije nada aún a Guillermo ni a Carolina. Estaba remodelando la casa principal del nuevo rancho en secreto, contratando a una cuadrilla de trabajadores del pueblo. Cambié la vieja cocina por una moderna, repinté las paredes, reparé el techo y derribé algunos tabiques para hacer un gran salón. Quería que Catalina viera la casa con mis ojos.
Mientras tanto, seguía trabajando en el rancho Roca B y acompañando a Catalina en sus visitas veterinarias. Su clínica móvil, una camioneta equipada con instrumentos quirúrgicos, se volvió popular entre los ranchos vecinos. Ella atendía partos de vacas, vacunaba caballos y operaba perros que se habían tragado huesos. Su dedicación me conmovía, pero también estaba cansada de tener que pedir favores para comprar medicamentos o insumos. Una noche le sugerí que pidiera un préstamo en un banco local. Ya lo intenté, dijo frustrada. Quieren que mi papá ponga la hipoteca del rancho como garantía. No quiero ponerlo en riesgo. Yo ya tenía una idea. En secreto, desde mi cuenta offshore, creé una empresa de microcréditos y aprobamos un préstamo de 200,000 pesos para Catalina con un interés simbólico. Ella creyó que había sido obra de una asociación civil filantrópica interesada en apoyar veterinarios rurales. Firmó los papeles en mi laptop y lloró de emoción cuando recibió la transferencia. Yo me limité a abrazarla. En mi interior sonreía, porque cada cosa que hacía me unía más a ella. A medida que la remodelación de mi nuevo rancho avanzaba, me costaba cada vez más guardar el secreto. Catalina notaba que me ausentaba un par de días a la semana y me preguntaba a dónde iba. Yo desviaba la conversación. Su frustración crecía. Una tarde me acorraló en el granero. ¿Qué escondes?, me espetó con los ojos brillando. No te miento, Catalina, dije sinceramente. Estoy preparando algo. Tiene que ver con nuestro futuro. Te juro que no hay nadie más, pero necesito que confíes en mí un poco más. Ya frunció el ceño, me tomó del mentón y me obligó a mirarla. Confío en ti, pero si no me dices pronto, te voy a patear el trasero, amenazó. Reí y la besé. No sabía cuánto tiempo podría contener mi sorpresa. El día se acercaba. Finalmente llegó el momento. A finales de primavera, la temporada de parición ya estaba terminando y las mañanas eran calurosas. Una tarde le dije a Catalina que quería llevarla a pasear. Te voy a enseñar algo, dije. Ella aceptó, intrigada. Conduje hasta el portón del antiguo rancho de Ulises. Había cambiado el letrero oxidado de Rancho Ulises por uno nuevo de madera que decía Rancho C. Ella miró el letrero sin comprender. ¿Qué es esto?, preguntó. Nuestro rancho, respondí. Estacioné la camioneta y la tomé de la mano. Caminamos hacia la casa principal renovada. Entramos al salón que había transformado, techos altos, vigas de madera restauradas, una cocina con azulejos nuevos. Los pisos brillaban, todo olía a pintura fresca. Catalina miraba alrededor con la boca abierta. Compré el rancho con mis ahorros, confesé. Lo puse a nombre de la empresa C. Quiero unificarlo con el rancho Roca B y formar un solo negocio. Quiero que tú y tus padres sean mis socios. Y sobre todo quiero que este sea nuestro hogar. Se tapó la boca con las manos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Arrodillé, saqué de mi bolsillo un pequeño estuche de terciopelo y lo abrí. Dentro había un anillo sencillo con un diamante diminuto. Catalina, ¿quieres casarte conmigo?, dije con la voz temblorosa. Ella me miró con los ojos inundados y sin pensarlo me abrazó. Sí, gritó. Me besó una y otra vez. Nos reímos, lloramos y bailamos en el piso nuevo como dos adolescentes. Fue el momento más feliz de mi vida. De regreso al rancho no pudimos contener la emoción. Catalina entró en la cocina y levantó la mano, mostrando el anillo a Carolina y a Guillermo. Nos casamos, anunció. Carolina lanzó un grito de alegría y corrió a abrazar a su hija. Guillermo se quedó unos segundos en silencio y luego me estrechó la mano. Bienvenido a la familia, hijo, dijo con un brillo en los ojos. Samuel, que había escuchado desde la puerta, soltó una carcajada y me dio un golpe en la espalda. Siempre supe que terminarías enredado con esa mujer, dijo. Después de la emoción inicial, Catalina soltó otra bomba. Nos mudamos, dijo. Guillermo y Carolina exclamaron al unísono. ¿Qué? Los miramos y sonreí. Les expliqué mi plan, que había comprado el rancho de Ulises, que lo había remodelado y que quería fusionarlo con el suyo. Les propuse ser socios al 50%. Guillermo protestó al principio, diciendo que su rancho era más pequeño y no podía contribuir igual. Yo insistí, no me importa el tamaño, necesito su experiencia. Ustedes me dieron un hogar cuando más lo necesitaba. Esto solo será posible si seguimos juntos. Samuel estaba entusiasmado. Con 2 ranchos vamos a necesitar más gente. Supongo que seré el capataz, bromeó. Carolina miró el suelo, luego a Guillermo. Finalmente sonrió y dijo, vamos a ser vecinos y socios. Mejor así que venderle a desconocidos. Guillermo extendió la mano y la tomó. Trato hecho, dijo. En ese instante supe que mi vida había dado un giro irreversible. La preparación de la boda fue un caos delicioso. Carolina y Catalina se dedicaron a decorar la nueva casa y a planear la fiesta. Yo me ocupé de la logística del rancho, de contratar a más trabajadores y de formalizar la fusión. También construimos una casa nueva para Samuel, más cómoda y cerca de la entrada, como agradecimiento por su lealtad. El día de la boda amaneció despejado. Celebramos la ceremonia en el patio del rancho C, bajo un arco adornado con flores silvestres. Vinieron rancheros de toda la región. La música de mariachi resonó en las colinas. Catalina llegó vestida de blanco, radiante. Cuando la vi caminar hacia mí del brazo de Guillermo, mi corazón se desbordó. Nos juramos amor frente a Dios y nuestros seres queridos. La fiesta duró hasta la madrugada. Bailamos, reímos, lloramos. Al final de la noche, Catalina y yo nos escapamos a nuestra habitación. Cerré la puerta y ella sonrió.
Ahora sí eres mío, susurró. La besé consciente de que el niño que había huido de su ciudad estaba enterrado para siempre. En su lugar estaba un hombre que había recuperado su vida y que la compartía con una mujer que lo merecía. Los meses siguientes fueron intensos. La temporada de venta de ganado llegó y con 2 ranchos obtuvimos ganancias récord. Una parte de las ganancias la destinamos a pagar el préstamo de Catalina y las deudas de la compra. Otra parte fue para mejorar las instalaciones, comprar más cabezas de ganado y contratar a trabajadores temporales. Catalina trabajaba incansablemente en su consultorio móvil. Llegaba tarde algunas noches, cubierta de polvo y sangre de animales. Yo la esperaba con una taza de café y un abrazo. Su pasión me enamoraba cada día más, y entonces, un año después de nuestra boda, me dio una noticia que me desarmó. Estábamos desayunando cuando se levantó de la mesa y sacó una cajita pequeña de su bolso. No es tu cumpleaños, me reí. Ella me lanzó una mirada traviesa. No, pero tengo un regalo para ti, dijo. Abrió la cajita y dentro había un par de botitas de bebé. La miré confuso al principio, luego me di cuenta. ¿Estás? Balbuceé, asintió mordiéndose el labio. Vamos a ser papás, dijo con una sonrisa temblorosa. Sentí como si el piso desapareciera. Me levanté, la abracé y lloré. Lloré de felicidad, de alivio, de incredulidad. Nunca imaginé que después de toda la traición y el dolor, la vida me regalaría algo tan puro. Ese día supe que mi historia estaba cerrando un círculo. Pocos meses después, nació nuestro hijo en el hospital del pueblo. Un niño robusto, con ojos azules como los de Catalina y cabello oscuro como el mío. Guillermo y Carolina se convirtieron en abuelos orgullosos. Samuel lloró al cargarlo en sus brazos. Llamamos a nuestro hijo Mateo en honor a mi padre. Ahora, cada vez que lo miro, recuerdo los sacrificios de mi familia y de la gente que me acogió. Veo en sus ojos la promesa de un futuro mejor. Lo llevo en brazos por los pastizales, le enseño el mugido de las vacas y el galope de los caballos. Catalina sonríe y me dice que soy un padre sobreprotector. Yo río y le digo que tiene razón. He aprendido a no dar nada por sentado. Han pasado varios años desde aquella noche en la cocina donde escuché a Janice confesando su traición. A veces me pregunto qué habrá sido de ella. Otras veces recuerdo a Chema y le mando mensajes agradeciéndole por su ayuda. El resto del tiempo simplemente vivo. Trabajo en el rancho, veo crecer a Mateo, disfruto de las comidas con Carolina y Guillermo, de las historias de Samuel, de los paseos con Catalina. Nuestra vida no es perfecta. Las vacas se enferman, las sequías nos preocupan, los préstamos se pagan lentamente. Pero cada problema se enfrenta en equipo. De vez en cuando aparece alguien que me pregunta si firmé un acuerdo prenupcial con Catalina. Me río y digo que no. Algunos me llaman ingenuo. Yo sé que no lo soy. Sí, cometí el error de no proteger mi dinero antes, pero entonces no conocía el amor real. Con Catalina no siento la necesidad de un contrato. Ella trabaja duro, incluso cuando está embarazada o cansada, no pide lujos, no gasta más de lo necesario. Preocupa por las cuentas y por el bienestar de la familia. Cuando me mira, veo la misma chispa que veía en la cocina de su madre cuando todavía me odiaba. Veo agradecimiento, pasión, confianza. Veo que me ama sin reservas. No sé qué me depara el futuro. Sé que habrá momentos difíciles, pero también sé que pase lo que pase, tengo un hogar y una familia que me respaldan. Pienso en mi padre, en su esfuerzo por dejarme un legado. Pienso en mi madre, en su resiliencia. Pienso en Janice, en lo que perdí y en lo que gané gracias a su traición. Pienso en Guillermo y Carolina, en su generosidad. Pienso en Samuel, en su lealtad. Pienso en Catalina, en su carácter y en su amor. Pienso en mí, en el hombre que fui y en el que soy ahora. A veces la vida te obliga a desaparecer para encontrarte. Yo desaparecí una noche, con el corazón hecho trizas y una maleta, y terminé en un rancho lejano. Allí encontré algo más valioso que el dinero que protegí. Encontré mi identidad, mi familia y una segunda oportunidad. Cada mañana, cuando veo el sol salir sobre los pastizales del rancho C, tomo la mano de Catalina, escucho a Mateo reír y sé, sin duda alguna, que tomé la decisión correcta, porque hay cosas que no se miden en números. Hay algo en esos ojos azules que me recuerda cada día que el amor verdadero no se negocia, se construye.